Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:45. En octubre pasado, un informe de la Contraloría General del Estado había revelado supuestas anomalías en la adquisición del sistema informático para la emisión de cédulas y pasaportes electrónicos del registro civil. Con base en examinar la compra e implementación de un sistema informático para la emisión de documentos de identidad y pasaportes electrónicos, provisión de equipamientos, suscripciones y licencias de software, insumos y servicios conexos por parte del registro civil, adquisición que se ejecutó en 2019. El organismo de control señaló que el procedimiento de contratación por licitación internacional, así como la modificación del objeto del contrato y de los pliegos durante la etapa de selección no se sustentaron y, según un comunicado, el contrato se adjudicó a un consorcio que no cumplió con la experiencia ni con las especificaciones técnicas. Vamos a retomar este tema que, como digo, fue noticia hace algún tiempo y lo vamos a abordar con Jaime Albán. Él fue en su momento coordinador jurídico del registro civil. Doctor Albán, bienvenido, buenos días. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está? Buenos días, Fabricio, Belkis. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio y la apertura. Gracias, doctor. A ver, ¿cuál es la respuesta que tienen ustedes y usted en particular a este informe de la Contraloría General del Estado? Bueno, primero hay que hacer énfasis en algunos puntos en particular que son importantes para poder poner en contexto un poco la situación. Este proceso es un proceso que está amparado en el artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir, es un tipo de contratación extraterritorial, como lo dice la norma. De manera que, al igual que muchos otros procesos anteriormente en el Ecuador, este podría ser también direccionado directamente a través del conocimiento, del lanzamiento de la solicitud de ofertas, ¿verdad? De estudios de mercado. Sin embargo, y a raíz de eso, a partir de eso, poder elegir directamente con la empresa que más le convenga a los intereses institucionales. Sin embargo, nosotros, en aras de garantizar una mayor transparencia dentro del proceso, hicimos un proceso de licitación pública, ¿ok? Similar a los procesos de licitación pública que están determinados en la norma para procesos que se realicen dentro del Ecuador. Contamos con una verificación de producción nacional del CERCOP en el que se determinaba que efectivamente los bienes o servicios que se requerían no se producían en el Ecuador y consecuentemente nos dieron la autorización para salir del país a contratar estos bienes y servicios que estábamos requiriendo como institución. De manera que hicimos un proceso de licitación pública internacional, llamamos a algunos oferentes, se presentaron 9 particularmente, quienes a su oferta acompañaban en caso de requerir, de necesitar consorciarse, porque en algunas de las ofertas se presentaban 2 empresas o más de 2 empresas, ¿ok? Se requería que en los pliegos de contratación y en la norma de contratación pública, se requería que en caso de que se presenten 2 empresas como una misma oferta, tenían que consorciarse o asociarse, ¿ok? Este consorcio o asociación al amparo de lo que determinan las normas de derecho civil, ¿verdad? Una asociación, una sociedad civil, no mercantil, no una nueva persona jurídica, sino un consorcio o asociación específico para los fines contractuales, En ese sentido, de las 9 ofertas, calificaron por parte de la Comisión Técnica, al momento de hacer la calificación de las ofertas, pasaron únicamente 2 ofertas. Una que tenía un valor de $24 millones y otra que tenía un valor de $26 millones. El presupuesto referencial determinado en el proceso para la contratación del sistema CEDIP era de $33 millones. Nosotros, al momento de hacer la calificación, verificamos que efectivamente las 2 ofertas cumplían con todos los requisitos técnicos, con todo lo requerido en los pliegos. La única diferencia era que una de ellas era más económica que la otra, es decir, una de 24 millones y una de $26 millones. Adjudicamos en primera instancia aquella de $24 millones por ser, además de cumplir todos los requisitos técnicos, más económica que la segunda en orden de prelación. Y en ese sentido, pasamos a la adjudicación del contrato con este oferente. Al momento de revisar la documentación tal como manda la norma, que la norma de contratación pública determina y es mandatoria al momento de decir
la autoridad contratante verificará, este es un término que determina efectivamente que la norma es mandatoria con respecto a aquello, y obliga a la institución contratante a verificar la capacidad legal del contratista al momento de la firma del contrato, es decir, in situ, antes de firmar el contrato, revisar la documentación habilitante para la firma del contrato en palabras más simples, ¿ok? Procedemos a la verificación de la firma del contrato y en ese momento pasamos a revisar que efectivamente aquella empresa oferente no había cumplido con uno de los requisitos que era aquel de consorciarse o asociarse, porque ellos no presentan una oferta, ellos no presentan un consorcio o asociación de acuerdo a la promesa de asociación o consorcio notarizada que habían adjuntado a su oferta. En su oferta ellos realizan una promesa de asociación o consorcio, y lo que presentan es una sociedad por acciones simplificadas, una compañía mercantil, una nueva persona jurídica diferente a la que se había adjudicado y que se había presentado al momento de la oferta. Es decir, una nueva persona jurídica, ya no las dos empresas consorciadas, sino una nueva persona jurídica que además tenía un capital de constitución de 10.000 euros para respaldar un contrato de 26 millones de dólares. Sí. Lo que evidentemente resulta indiferente porque igual estábamos ante un incumplimiento, estimado Fabricio y Belkis. Señor Albán, sí, claro. Ahí una breve pausa nada más para irnos un poquito más atrás respecto de la modalidad de contratación, porque uno de los aspectos que alega la Contraloría es que para elegir la modalidad de contratación, en efecto se argumentó la ausencia de proveedores nacionales utilizando este certificado emitido por el CERCOP, sin haber considerado que esta condición puntual aplicaba o aplica solamente para compra de bienes y no de servicios. Sí. Hay un informe técnico en el que se determina efectivamente, y por un criterio del CERCOP, a través de las consultas que se realizaron en el momento, que el objeto del contrato era bienes y servicios y que no eran divisibles, es decir, no podían ser divididos bienes o servicios del contrato. Consecuentemente, esto significaba una desfavorabilidad para la entidad contratante. De manera que al ser indivisibles, era procedente realizar el tipo de contratación al amparo del artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Existen informes que lo sustentan, existe la autorización por parte del CERCOP, y esa documentación se ha puesto en evidencia dentro del proceso de auditoría a la Contraloría, sin embargo no ha sido estimada. Pero si existe esa autorización que usted está refiriendo, ¿cómo es que la Contraloría dice otra cosa? Evidentemente es precisamente la razón por la cual es necesario que se conozca todo el contexto, porque la Contraloría ha incurrido en errores de derecho durante todo el proceso. Ha inobservado normas expresas con respecto, por ejemplo, a la que les mencionaba hace un momento, aquella que determina la obligación de la entidad a realizar la verificación de la documentación habilitante y de la capacidad legal del contratista. Tampoco ha observado normas con respecto mejor dicho, criterios con respecto al tipo de contratación al que nos sometimos, y existen dentro del proceso. El proceso es público, la documentación está publicada, el informe general de la Contraloría está publicada. Dentro del procedimiento nosotros aportamos información que no fue considerada en ninguna etapa, incluso en la etapa de determinación, que evidentemente no permiten, o la Contraloría probablemente no lo haya considerado, cometiendo estos errores de derecho que ahora resultan en la procedencia de un recurso extraordinario de revisión, que es la instancia en la que estamos en este momento. Lo importante también aquí, Fabricio, es determinar que hay un incumplimiento, existió un incumplimiento. Todo lo anterior, la fase, la forma de contratación, el tipo de contratación está perfectamente sustentado. Hemos llegado a la etapa en la que se adjudicó un contrato, existió un incumplimiento, y no hubo la forma, no procedía la firma del contrato. Firmar un contrato en esas condiciones, en ese momento, era causar un perjuicio mayor al Estado. La norma dice que cuando los bienes o servicios objeto de la contratación son no normalizados, la oferta más conveniente no es aquella más económica, sino la que sea más favorable a los intereses institucionales. O sea, aquí no se trata de una ecuación en que lo más barato es la oferta más adecuada. No funciona así. La norma expresamente dice que existen
dos tipos de bienes y servicios, los que son normalizados y los que son no normalizados. Normalizados por el CERCOP, evidentemente, ¿no? Aquellos que son no normalizados, ¿okay? Los bienes o servicios que son objeto de la contratación, que son no normalizados, la oferta que va a ser más conveniente no va a ser la más económica. Lo dice la norma de contratación pública. La oferta más conveniente en bienes y servicios no normalizados es aquella que sea más favorable a los intereses institucionales y que no causen expresamente, dice la norma, perjuicios presentes o futuros con respecto a temas legales, económicos, técnicos, etcétera, ¿no? Y evidentemente firmar un contrato en esas condiciones podría acarrear alguna consecuencia de orden legal. Nosotros también, y es importante que lo sepan la ciudadanía, fuimos demandados en 2 ocasiones por la empresa a la que se declaró adjudicatario fallido por aquel incumplimiento al que hago referencia, en 2 instancias, 2 acciones de protección, una interpuesta directamente por la empresa, por el consorcio, ¿okay? Por la empresa, que no fue nunca un consorcio, y otra a través de la Fundación del Migrante, evidentemente patrocinados por aquella institución. Las 2 acciones de protección fueron ganadas por el registro civil. Se determinó la no vulneración de derechos, tanto en primera como en segunda instancia. El proceso, los 2 procesos están publicados en el sistema, en el SATGE de la función judicial, es de público conocimiento, lo pueden revisar, y la Contraloría, incurriendo nuevamente en errores de derecho, tampoco hace referencia a aquella determinación en instancia jurisdiccional, fuera de la sede administrativa, con amplio conocimiento y competencia para poder resolver sobre el tema. Entonces, son una serie de inconsistencias en los informes de la Contraloría, lo que evidencia un evidente error de derecho, y por lo cual estaremos recurriendo a aquella decisión ante el Contralor. Justamente, nada más para precisar el estado jurídico en el que se encuentra todo este proceso, luego que en octubre se conoció de este informe de Contraloría y hubo estas acciones de protección. ¿En qué momento nos encontramos? La sentencia, la decisión, el informe no está en firme, sigue el proceso de impugnación. En este momento tenemos la facultad, y de hecho ya lo hemos hecho, hemos presentado un excurso extraordinario de revisión, no está en firme la decisión. La Contraloría, considero desde mi perspectiva, se ha apresurado a emitir comunicaciones y a lanzar este tipo de comunicados haciendo una suerte de prejuzgamiento. Sin embargo, no existe todavía una decisión firme, está todavía en instancias. Tenemos luego de la instancia ante el Contralor la posibilidad de recurrir a la instancia judicial, en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo, para poder eventualmente lograr y buscar que se haga justicia, que al final es lo que estamos pretendiendo, ¿no? Somos funcionarios que actuamos siempre apegados al marco de la norma, tanto en todas las instituciones en las que estuvimos. Sin embargo, vamos a seguir peleando. En este momento hemos recurrido, insisto, ante el Contralor General del Estado, de manera que es responsabilidad en este momento del señor Contralor velar efectivamente porque se haga esa justicia que estamos buscando. Una cosa más, ¿está funcionando el pasaporte biométrico como fue concebido en este contrato? De la ejecución del contrato no tengo mayores detalles, por cuanto nosotros al momento de entregar el primer pasaporte salimos de la institución, pasamos a formar parte de otra institución del Estado. La ejecución del contrato estuvo a cargo de otra administración. Sin embargo, de lo que conozco, ha existido un cumplimiento, digamos, del contrato. Se han entregado las cédulas, se están entregando actualmente las cédulas y los pasaportes biométricos, y están cumpliendo aquellos documentos con los fines pretendidos dentro del contrato, más allá de los problemas de provisión que exista con el IGM, con otras entidades del Estado que son distintas al objeto de la contratación, porque hay aquí que entender algo. El asunto de la falta de provisión de insumos para la emisión de pasaportes y cédulas no depende del contrato como tal. La empresa entrega el sistema para la emisión y los materiales, es decir, libretines, material en policarbonato para la cédula, son directamente provistos por el IGM a través de los diferentes procesos de contratación que realiza el registro civil con esta entidad, con el Instituto Geográfico Militar, que es la institución que por decreto ejecutivo está obligado a proveer al Estado de estos insumos. Entonces, es indiferente a fines de entender que el contrato es otra cosa totalmente distinta, la falta de provisión y lo que ampliamente se conoce hasta en estos momentos, este contexto,
con respecto a la falta de provisión de insumos por parte del registro civil para la emisión de documentos. Correcto. Abogado, gracias por el tiempo y por la gentileza. Estamos expectantes del desarrollo de esta investigación. Muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio y Belkis, por la apertura. A usted, gracias. Muy gentil. Gracias a nuestro invitado de esta hora, el abogado Jaime Albán, ex coordinador jurídico del Registro Civil, que descarta que haya existido irregularidades en el proceso para la implementación del pasaporte biométrico en 2019, conforme señaló en octubre pasado un informe de la Contraloría General del Estado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.